Ok, bueno, este ejercicio dice una estructura de cubierta compuesta por cuatro cerchas, que son las que están acá. Para soportar la carga de estos personajes, en un instante de tiempo se aplican fuerzas arbitrarias permanentes de tensión de 40 kilonewtons en el punto 1F, que sería este punto que está acá. En las cuatro armaduras. Resuelva la armadura más cargada y determine las fuerzas internas en FBA con el diagrama de fuerza axial. Desde este punto se le somete una fuerza. Por ahora vamos a decir que puede ser una fuerza en este sentido o inclinada. Lo que sí está claro es que es una fuerza saliendo del cuerpo porque dice que es una fuerza de tensión, ¿sí? Entonces este ejercicio lo trae a alusión porque en, en el tipo de parcial que se hizo en ese momento, se les dio los datos y se dejó esto como incógnita. ¿En qué sentido realmente iba la fuerza? ¿Sí? Esa incógnita, pues simplemente ustedes lo que hacían es decir, bueno, esto es P1, esto es P2 y esto es P3. Y resolvían el ejercicio con las tres fuerzas, ¿sí? Y luego dos de ellas iban a ser cero o pues la que dijéramos durante el parcial, ¿sí? Porque recuerden que el parcial tiene dos etapas, ¿no? La etapa de datos, que es la que estamos viendo, y luego la etapa de hacer el ejercicio en el salón, ¿sí? En este caso, pues ustedes lo podrán hacer todo de manera corrida y simplemente van a responder algunas preguntas, ¿sí? Entonces yo les doy estas tres opciones, pues imagínense que le hago preguntas con P1, luego con P2 y luego con P3, ¿listo? Otra cosa importante, pues es que hay cuatro armaduras, ¿sí? Al haber cuatro armaduras y no dos, como estábamos acostumbrados, pues tenemos que seleccionar la armadura que vamos a resolver. En este caso vamos a seleccionar cualquiera de estas dos armaduras, porque recuerden que esta armadura tiene un nombre, es una armadura intermedia. Y se supone que está más cargada que la armadura de los extremos. ¿Esto a qué se debe? A que los componentes de la armadura intermedia reciben vigueta por ambos lados, como ven acá, mientras que la armadura de los extremos solamente recibe vigueta en un lado. Entonces, ya aquí vamos a seleccionar la armadura intermedia, ¿sí? Viéndola de frente, lo que tenemos son varias viguetas, en esencial tres viguetas, ¿sí? Apoyadas en la armadura. Entonces, se quitan las viguetas, se quitan las armaduras. Y cada vigueta tendrá su propio apoyo. Por ejemplo, esta vigueta tendrá un apoyo simple y articulado, este simple y articulado, este simple y articulado. Y ustedes al ver su proyecto se darán cuenta, pues, la necesidad de ahí de crearle algo de armadura para que soporte la vigueta, ¿sí? O que la armadura sea más grandecita que la vigueta, o tenga el mismo tamaño. O bueno, ustedes ya vieron constructivamente qué necesitan tener para que esto funcione. Y a la vigueta le llega la carga distribuida, que es uniforme porque no hay dibujo de la carga en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, si quieren, copiemos estos datos, ¿sí? Eh, y ya doy un minuto. Y vamos a decir que la otra premisa importante es que estas fuerzas de estos personajes, que son Shang-Chi y Xialin, van a estar incluidos en la carga viva, ¿ok? Eso quiere decir que no voy a resolver las fuerzas, simplemente voy a decir que están incluidos ahí, ¿ok? Entonces, copiemos los datos que ustedes consideran pertinentes y en un minuto empezamos el preanálisis. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los datos y el ejercicio.
Muy bien, bueno, entonces teniendo en cuenta la situación de la armadura, vamos a plantear el preanálisis. ¿Listo? Es lo primero que todo hay que definir, eh, pues, la forma de armadura y qué elementos tiene, ¿sí? Podríamos empezar evaluando nodos, ¿sí? Para ver qué fuerzas tiene, o podríamos empezar evaluando el grado de indeterminación estático, ¿sí? Voy a traerme la armadura solamente y a ver el grado de indeterminación estático. Entonces, como pueden ver, la armadura tiene pues las cargas acá colocadas, que son las cargas de las viguetas, que son las viguetas que van a llegar, y tiene dos apoyos, ¿sí? Bueno, tres apoyos en realidad. Este apoyo que está acá, ¿sí? Este apoyo que está acá y este apoyo que está acá. Estos, este que está acá es articulado y estos que están acá son simples, ¿sí? Pronto habría que hacerle un zoom un poco más a la imagen y pueden ver que los únicos elementos que tienen soporte son 1C, 1B y 3A, ¿sí? ¿Vale? Bien, entonces, teniendo en cuenta esa situación, podemos dibujar las reacciones y si quisiéramos calcular las fuerzas, nos vamos a dar cuenta que esta estructura es indeterminada. ¿Sí? Sería así de esta manera. Bueno, este es articulado. Ah, bueno, todos son simples. Este puede ser articulado, ¿no? Y creo que todos son simples. Vamos a colocarlo todos simples. ¿Listo? Bueno, de estos apoyos aparentemente yo podría calcular las fuerzas, ¿sí? Vamos a suponer que, que si tuviera muchas incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera una más acá, que es la que acabé de dibujar, el ejercicio no se podría resolver, ¿sí? Vamos a plantearlo así, las reacciones no podría hallarlas. O simplemente si no tengo esta fuerza que está acá, ¿sí? Si no aplica, pues igual el ejercicio no se va a solucionar por acá, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces vamos a contar el número de elementos, ¿sí? Número de nodos. Entonces tengo un nodo, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8 y 9 nodos, ¿sí? Entonces tengo n igual a 9. ¿Listo? En elementos. Entonces en elementos tengo uno, 2, bueno, perdón, 9 y me faltaba este, ¿no? 10. 10 porque este se cuenta. ¿Sí? Bien, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, si calculo el grado de indeterminación estático, acá, entonces tendríamos 2 por 10 menos 17 más el número de reacciones, ¿sí? En este momento tenemos 3 pero voy a agregarle una de más para que veamos lo que pasa. ¿Listo? Entonces, Entonces, si le agrego una de más, ¿cuánto nos daría el ejercicio? queda -1. Menos. Bueno, si solamente tuviera 3 nos hubiera dado 0 y listo, lo mismo de siempre, pero quiero que vean lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, si nos da -1 significa que la estructura es estáticamente indeterminada, ¿sí?
o lo que conocemos también nosotros como una estructura hiperestática, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, es en el caso de que tuviera cuatro. Y en el caso de que tuviera tres, pues sería isostática, ¿sí? En los casos normales, ¿sí? Usted se botaría a hallar las reacciones en el caso de que las necesite, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero quiero que vean algo. No importa si es estática, determinada o indeterminada, el armadura tiene un problema, ¿sí? Y tiene que ver con las características que ella debe tener, ¿sí? ¿Alguien identifica cuál es el problema de la armadura? Profe, no hay triángulos, hay un cuadrado. Hay un cuadrado, exactamente, ¿sí? Eso significa que puede haber inestabilidad en la armadura, ¿sí? De pronto no se ve tan clara la inestabilidad porque hay fuerzas y elementos en estos momentos funcionando o que se van a analizar, pero al tener un cuadrado una vez ya podemos decir que la estructura puede ser inestable, ¿sí? O hay que revisar si es inestable o estable, ¿de acuerdo? Entonces esta clasificación es importante porque con ella podemos revisar esta zona de acá, hay que revisarla, ¿sí? A ver cómo se comporta. Y por ahí voy a empezar tratando de revisar algunos elementos que estén acá en esta zona, ¿sí? Si empiezo por ahí, entonces ahora la pregunta es, bueno, para completar el preanálisis, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer el DFA o diagrama de fuerza axial. Voy a colocar por acá otra armadura, estamos resolviendo. Listo, entonces vamos a ver si esa inestabilidad nos afecta tanto para la exclusión de la armadura como para el diagrama de fuerza axial, ¿sí? Empecemos por las fuerzas, ¿sí? Que es como más claro. Si vemos las fuerzas que están acá, están aplicadas hacia abajo, ¿sí? Y como están aplicadas hacia abajo, pues los elementos que reciben la fuerza deben estar a compresión. En específico, este, por ejemplo, que es el elemento de B del nivel 3 al nivel uno, debe estar a compresión por las condiciones especiales de ese nodo, en el cual la fuerza de la barra debe ser igual a la fuerza que le llega, ¿sí? Por este lado, podríamos decir que hay una fuerza hacia el lado derecho. Si hay una fuerza hacia el lado derecho, alguna de estas dos debe ser a compresión, ¿sí? Esta, por ejemplo, debería ser a compresión. Y según las condiciones especiales que ustedes ya han revisado, como estas dos fuerzas están en la misma línea de acción, esta fuerza debe valer cero, ¿sí? La condición especial de la armadura pues, va por este sector, ¿sí? Bueno, aquí hay unas reacciones, como les comentaba, ¿sí? Dependiendo si hay una reacción o dos, bueno, no pasa nada. Al ser esto cero y esto estará a compresión con esta fuerza, pues esto también estará a compresión, ¿ok? Bueno, por acá ahora tenemos dos elementos, ¿sí? Voy a suponer de que este está a compresión para que reciba toda la fuerza de arriba y la diagonal la voy a dejar quietecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diagonal depende de la fuerza que tengamos acá. Vamos a suponer para este ejercicio que yo les doy la carga que está acá y les digo, miren, la carga P1 es la que vale. Eso significa que P2 es igual a cero y P3 también es igual a cero, ¿sí? Como para empezar el ejercicio, bueno, para continuarlo hay que definir cuál es la carga que vale, ¿no? Pero usted puede resolverlo con las tres, ¿no? Las tres fuerzas de todas maneras hacen lo mismo, hacen que este elemento esté a tensión, porque es uno de los elementos que participa en el ejercicio, puede que este también esté a tensión o compresión, ¿sí? Para tratar de soportar esa fuerza, ¿sí? ¿Qué pasa con este punto? Aquí se aplica también una condición especial. Si este elemento está a tensión, este elemento también debe estar a tensión, que es lo que les comentaba ahorita, que por qué no lo dibujaba. Y bueno, podríamos decir que este está a tensión también o a compresión, ¿sí? Habría que analizarlo con más detalle. Y empezamos a mirar los cuerpos. Entonces, este está a tensión, este debería estar a compresión para que esté en equilibrio, o sea, hacia arriba. Este está a tensión, o sea que este debería estar a compresión. Y si este está a compresión, este también está a compresión.
Y ahí vamos sacando algunas fuerzas que pensamos que deben llegar. Este está con presión, este también debe estar con presión, este está con presión y hay otro caso especial. Como este elemento no tiene fuerza hacia abajo, está en este nodo, pues este también será una fuerza cero. Y este diagrama de fuerza axial lo que me está diciendo es qué espero yo obtener en el ejercicio, ¿no? Y que me toca chequear, revisar. ¿Ok? No sé si estamos claros ahí o hay alguna pregunta. Bien, entonces ese es como el problema inicial, ¿cierto? De la idealización de los elementos. Ya definimos que definir coger la armadura intermedia, entonces nos faltaría resolver la vigueta, pero el preanálisis pues ya está casi terminado. Entonces pues aquí lo que nos falta es definir la carga, que ese es otro proceso que está incluido en la parte inicial. Entonces este es el preanálisis, ya sabemos a dónde vamos. Podemos seleccionar elementos críticos, ¿sí? Pero también depende de la vigueta. Por ejemplo, si yo puedo calcular la carga de las viguetas de acá y la vigueta de acá, yo podría saber cuál es más crítico, ¿sí? Entonces vamos a analizar las viguetas y vamos a ver que la vigueta que está acá, en rojo, le hice una línea, va a ser la vigueta tipo 1 y vamos a tener otras viguetas que van a ser las viguetas que están en verde arriba seleccionadas, que será la vigueta tipo 2, ¿sí? Para este ejercicio, si no mal no recuerdo, habría un peso propio, pero ese peso propio era un dato posterior. Y vamos a ignorarlo por hoy. Vamos a decir que ese peso propio vale 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir a las armaduras, ¿sí? Las viguetas se analizan mejor en 3D o en planta, ¿sí? Entonces voy a ir a la planta y hacerle un poco de zoom, ¿sí? Entonces, si le analizamos la vigueta que tenemos acá, aquí hay una y aquí hay otra. Cada vigueta soporta una carga, ¿cierto? Que depende de la aferencia. ¿Sí? Entonces, eh, eso quiere decir que si, si analizamos los voladizos, que es como la parte de la zona que está acá, ¿sí? Vamos a decir que la vigueta tiene una aferencia hacia el lado izquierdo de 1,8, que es lo que está acá, ¿sí? Esta es la vigueta tipo 1, ¿vale? Y la vigueta tipo 2 sí tiene más volado, ¿sí? Tiene un volado de 3,5. Así que sería toda esta distancia que está acá. Entonces, como tienen diferentes distancias, de una vez ya definimos que las viguetas son diferentes. ¿Listo? Porque recuerden que la carga de la vigueta es la carga que le llega al sistema por la longitud aferente, ¿sí? Entonces, ya sé que las viguetas van a ser diferentes, ya lo había anunciado. ¿Cómo reparto la carga? La carga la reparto dependiendo del ejercicio. Entonces, si soy congruente con el ejercicio, una de estas dos viguetas debe estar soportando torsión. Voy a escoger a la vigueta 2, que es la que tiene más distancia, porque posiblemente ella, al tener tanto voladizo a este lado, tenga problemas. Mientras que esta de acá, pues yo puedo decirle, venga, soporta hacia el otro lado también 1,8. ¿Qué pasa si le digo que soporta 1,8 hacia el lado derecho? Pues que hacia este lado soporta lo que me haga falta. Esto es 3 y esto es 3. Entonces, si yo a 6 metros le resto 1,8, ¿cuánto me haría? 4,2. ¿Sí? Y eso significa que, fíjense que las longitudes que tiene la vigueta 2 son diferentes, o sea que la vigueta 2
seguramente va a sufrir torsión. En armaduras, bueno, en vigas primero, esa torsión, ustedes tienen que pasarla a las vigas, ¿cierto? Entonces, si esto fuera torsión acá a la vigueta, aquí se dibujará una torsión, porque esta es la vigueta que la tiene, ¿ok? Y en el mismo sentido hacia donde esté el lado más largo. Pero, si recuerdan, cuando definimos armaduras, dijimos que las armaduras no soportaban torsión. Entonces vamos a decir aquí, vamos a escribir para la vigueta que hay torsión, pero que esta torsión vale cero. Entonces, parte del preanálisis es incluir los valores de torsión que tiene la vigueta. ¿Listo? Entonces anotamos por ahí, la vigueta tipo 2 tiene torsión, pero para armaduras no se tiene en cuenta y va a ser cero. Entonces, de esta manera se complementa el preanálisis, ¿sí? Es un preanálisis un poco más completo del que, del que estamos acostumbrados con otros elementos, porque fíjense que ya no estamos analizando la armadura, sino estamos analizando toda la estructura. Los preanálisis ahora son de toda la estructura. Entonces, si nos analizamos esto, tenemos que calcular la carga. A este proceso nosotros lo llamamos evaluación de cargas. ¿Listo? Para evaluación de carga es sencillo porque aquí ya nos dan el combo, que sería D 0,95 más 0,75 por LR o G. Aquí LR es 0,5, pero si miran en las tablas que ustedes ya tienen, G vale 1. ¿Ok? Significa que voy a tomar es el valor de G, que vale 1, más 0,75 W, que sería 0,75 por 0,4. Esto me daría la carga. ¿Para qué necesito la carga? Para poder evaluar a las viguetas. Con eso voy a complementar mi preanálisis. ¿Cuánto me daría eso? 2. Kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces empezamos con la vigueta tipo 1. La vigueta tipo 1 tiene una longitud aferente de 1,8 más 1,8, ¿cierto? Porque esa vigueta está analizada con las distancias que tiene en la planta, ¿sí? Eso quiere decir que la carga de la vigueta tipo 1 será 2 kilonewtons por metro cuadrado por 3,6. Que recuerden que la carga es distribuida lineal, entonces siempre hay que multiplicarla por la longitud aferente. Esto nos daría 7,2 kilonewtons sobre metro. Y para la vigueta tipo 2, la longitud aferente es diferente, ¿sí? Porque tenemos 3, 5 de un lado y 4 de otro lado. O sea, la longitud aferente es 7,7. Y podemos calcular la carga. Lo mismo. 2 kilonewtons por, no es dos veces, no es 2 kilonewtons por 7,7. Eso nos daría 15,4 kilonewtons sobre metro.
Por favor, me verifican los cálculos si estamos de acuerdo. Sí, señor. Ya fíjese que son dos viguetas diferentes por culpa de la carga. La longitud es la misma, ¿no? Son 5 metros al lado a cada vigueta. Entonces, ese sería el preanálisis, definir todos los componentes de la estructura, obviamente definir los tipos de apoyo, que es conocido como la idealización, ¿sí? En el sistema, y proponer la solución, ¿sí? ¿Qué me queda decirles? Pues como tenemos una vigueta de 5 metros y estamos haciendo la armadura intermedia, la vigueta de 5 metros, por ejemplo, va a tener una reacción 1Y y 2Y. ¿Cuál voy a solucionar? La que me convenga en términos de las fuerzas. Porque, por ejemplo, para la vigueta tipo 1, la carga será esta, pero para la vigueta tipo 2, la carga será esta. Entonces, viene que las dos cargas están aplicadas ahí en la armadura. ¿Cuál debo solucionar? Pues hay que mirar cuál necesitamos, ¿sí? Vamos a dar la introducción a la armadura, ¿sí? Por el método de secciones, que me parece también el más conveniente en este caso, y verán que no necesito las dos cargas, solamente necesito alguna de las dos, ¿sí? Y tengo las reacciones. Entonces, bueno, ojo con esto. Para el caso de las armaduras, nuestras viguetas siempre deben ser multiplicadas por 2 las reacciones. ¿Por qué? Si pensamos en eso, en esta armadura que está acá, hay una armadura que tiene una reacción de una vigueta, llamémosla R2Y, y otra reacción de otra vigueta que sería la R1Y. Eso significa que la fuerza que le llega a la armadura, que es P, va a ser la suma de dos reacciones, ¿sí? R1, R1Y y R2Y, haciendo referencia a las posibles cargas que llegan a la armadura, ¿sí? Entonces tendremos que hallar las reacciones de los dos tipos de vigueta. Entonces, si pensamos en la vigueta tipo P1, pues lo que nos dé. Si pensamos en la tipo P2, pues en lo que nos dé. Aquí vamos a utilizar la P2, ¿sí? Solamente. ¿Por qué? Vamos a verlo, ¿sí? Entonces aquí termina el preanálisis, ¿sí? Y pasamos a la solución del ejercicio, ¿sí? En la solución del ejercicio voy a empezar con P2 calculándolo, que depende de las reacciones, ¿sí? No lo voy a hacer porque lo van a mirar ustedes estudiando, ¿sí? Pero voy a utilizar es P2 y no P1. Ya les voy a explicar por qué. Pasamos a la armadura. Vamos a mover un poquito para acá. Y esta es mi armadura. Entonces, en la solución de la armadura, voy a plantear lo siguiente. Si tuviera que calcular una serie de reacciones, pues listo, las calcularía con equilibrio externo. Pero si quisiera aplicar equilibrio interno, que es el objetivo de la evaluación, ¿sí? La pregunta es, ¿qué método aplicamos? El método de nodos solamente me va a servir para ciertos nodos, ¿no? ¿Cuáles nodos son los que me sirven en el método de nodos? Los que tienen máximo dos incógnitas. Exactamente. Entonces, ¿cuál de estos elementos, si no tuviera las reacciones, ojo, si no tuviera las reacciones, cuál de estos nodos tendría máximo dos incógnitos? El nodo A. El nodo A no, porque la reacción es una incógnita. Entonces tendríamos la reacción y dos elementos, ¿sí? Y si no tuviera las reacciones, ¿no? Estamos hablando de que no tengo las reacciones, porque tengo cuatro reacciones. Entonces el método de nodos a veces va a quedar corto, no se va a poder hacer en ningún caso, ¿sí? Que es el que quería presentarles el día de hoy. Puede pasarles. Entonces automáticamente debo buscar el método de secciones, ¿sí? ¿Dónde voy a buscar los nodos y secciones? Donde haya dicho que hay
inestabilidad de una vez, porque aquí me piden toda la armadura. Si me pillaran una zona, pues solamente resuelvo la zona, lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Pero como me están pidiendo resolver toda la armadura, yo voy a empezar por la zona más inestable, que es esta que está acá. Entonces podríamos pensar en hacer un corte así, pero ese corte toca muchísimos elementos, eso sí no va a tener solución, ¿sí? Entonces empezamos a analizar cortes donde yo toque tres elementos que vayan por esa zona, ¿sí? Uno podría ser, por ejemplo, este corte de acá, ¿sí? Tienen que toqué tres elementos, ¿sí? Y, y parece que cumple el método de secciones, pero hay un problema. En esta sección queda una fracción y en esta sección quedan tres fracciones. No las conozco ninguna, ¿vale? No se puede hacer. Entonces, por eso les decía el jueves, hay que practicar las secciones, ¿sí? Podríamos decir, bueno, voy a hacer esta sección. ¿Listo? Ah, bueno, perdón, no esta es de 4. Toqué tres elementos, listo, cumplo. Ah, pero es que de este lado tengo una reacción que no conozco y de este lado tengo tres reacciones, ¿sí? Tampoco me cumpliría. Entonces yo tengo que buscar cortes donde las reacciones no se involucren y que toque tres elementos, ¿sí? Este podría ser el que hice ahorita, pero tocaba cuatro. Entonces más bien voy a hacer este y con un solo corte ya toqué solamente tres elementos, ¿sí? Y esos tres elementos, toda esta zona de acá tiene reacciones de incógnita, pero esta no. Entonces es un equilibrio interno que tiene datos que se pueden calcular. Voy a hacer acá el matachito, sería algo así y algo así. Entonces me quedó este pedazo de armadura, por decirlo así, y aquí salen unas fuerzas. Esta fuerza horizontal, esta fuerza vertical y otra fuerza horizontal. Vamos a llamar esta fuerza ah, CD1, ¿cierto? Está por niveles. Esta sería la fuerza C31, que está del piso 3 al piso 1. Y esta sería la fuerza BC3. Fíjense que calculé tres fuerzas solamente, o sea que estoy aplicando correctamente el método de secciones. Y está pasando algo que ya había anunciado y que no es porque haya hecho el ejercicio antes, es que lo analizo, ¿sí? Analizo qué puede pasar, ¿sí? Entonces, mírense que aquí en esta zona solamente queda la fuerza de P2, ¿sí? O sea, solamente necesito resolver la vigueta tipo 2. Aquí hay una fuerza, obviamente. No recuerdo esta fuerza. Ah, era de 40 kilonewtons, creo. Según los datos. Pero fíjate cómo quedó el ejercicio más fácil de solucionar. Es más, si lo pensamos detenidamente, yo pude haber empezado por ahí, ¿sí? Y pude ayudarme a hacer el preanálisis solamente con el equilibrio interno. Entonces, la premisa es, como dije la semana pasada, practicar con los tipos de cortes, ¿sí? Lo veíamos desde el miércoles de la semana pasada. Practicar los tipos de cortes porque dependiendo de ellos va a salir un ejercicio fácil o difícil de solucionar, ¿sí? Alejandro. Profe, ¿por qué fue que la fuerza de 40 quedó en ese sentido y no para abajo o diagonal? No, eso sí ya es dato del problema. O sea, yo les dije atención, o sea, que puede ser cualquiera de estas tres, pero ya cuando llegaron al parcial yo les dije, no, no es ninguna, no es ni P2 ni P3, es P1. Sí, eso sí fue ya selección arbitraria del ejercicio. ¿Sí? Ok, ok. Entonces mi consejo acá en la parte de armaduras, tanto para el proyecto como para la solución de ejercicios, es plantear el preanálisis de primero, hablar sobre él, redactarlo, ¿sí? Porque pues yo aquí no lo he redactado, pero la idea es que ustedes sí lo estén redactando en la casa, ¿ok?
Y esa reacción me va a ayudar a hacer el DFA, me va a ayudar a definir dónde calculo las cosas y hasta definir las secciones y los nodos que debo seleccionar. ¿Sí? Y bueno, también lo otro es, se puede empezar por el equilibrio interno, no necesariamente debemos empezar por el equilibrio externo. ¿Sí? Ustedes definen cuál, cuál componente seleccionan. ¿Listo? Bueno, entonces la invitación es a que terminen esta práctica. No les voy a decir que tareas, decir tareas la semana pasada fue como mal porque pues no son tareas en realidad, son prácticas, ¿sí? Entonces hagan esta práctica más tarde o el día de hoy para que me hagan preguntas el viernes. ¿Listo? Ya fíjense que es sencillo, es calcular lo que ya hicimos la semana pasada y lo que, bueno, ustedes ya tienen en los videos que compartimos también. ¿Listo?